Saludos, saludos. Hoy vamos a continuar leyendo en Segunda de Reyes. En Segunda de Reyes capítulo 20 es un texto que ya habíamos conocido, o por lo menos esta historia ya la habíamos referenciado entre los capítulos 37, 38 de el libro de Isaías. Por eso es que como estamos leyendo el ciclo de Isaías, vamos a volverlo a repasar. Acá que estamos durante el reinado de Ezequías en Jerusalén, se nos habla de que Ezequías estuvo enfermo y que se le mandó a consultar al profeta Isaías. Dice el rey que cómo va a salir de esta enfermedad, si va a sanar o qué va a pasar con él, y fue cuando Isaías le dijo: arregla tu casa porque vas a morir. Y nunca es fácil escuchar algo así, ¿no? Mucho menos viniendo de parte del profeta de Dios. Pero lo cierto del caso es que el rey Ezequías hizo una acción de arrepentimiento y le pidió a Dios que le concediera la sanidad de su llaga. Estaba enfermo con una llaga. Y a causa de esto, el Señor le dijo a Isaías: ve y dile que le concedo 15 años más de vida. Y no solamente eso, sino que le concedo, además de la sanidad, librarlo de las amenazas de los asirios. Por eso es que se considera que esta parte del relato debería considerarse cronológicamente anterior a lo que leímos anteriormente. Aquí el rey Ezequías, después de que sanó, cometió una grandísima imprudencia. Él recibió una serie de mensajeros y personal oficial de parte de Babilonia, es decir, recibió un grupo de emisarios, y ellos traían de parte del rey de Babilonia, traían una carta y traían regalos. Y Ezequías entonces se sintió tan contento de que el rey de Babilonia se tomara la molestia de enviarle estos buenos deseos y estos tesoros, y estos regalos, perdón, que él entonces tomó a este grupo de emisarios de Babilonia y les enseñó el palacio, les enseñó el templo y les enseñó todos los tesoros que él tenía a disposición en su palacio y en el templo. Después de que ellos se fueron, apareció el profeta Isaías y le dijo a Ezequías: ¿sabes algo? Estos babilonios a los que les enseñaste todo, llegará el día en que todos esos mismos tesoros serán llevados a Babilonia, e incluso mucha de tu descendencia también será llevada cautiva a Babilonia. Recordemos que el rey Ezequías era descendiente del rey David, así es que esta es una profecía bastante fuerte, aunque Ezequías dice: bueno, por lo menos no va a suceder mientras yo soy rey, va a suceder en el futuro. Es una respuesta un poco extraña la de este rey, pero bueno, él decía: por lo menos mientras yo vivo voy a terminar en paz sin que suceda esta calamidad. Ahora bien, en Segunda de Reyes capítulo 21, que es uno de los capítulos más importantes de esta parte de la historia, va a aparecer un nuevo rey, que es el hijo del rey Ezequías. Cuando Ezequías muere, estamos hablando que eso sería por ahí del año 686, por ahí aproximadamente. Llega un nuevo rey que es su hijo Manasés. Grábese ese nombre, rey Manasés, porque él va a ser recordado aquí en la historia bíblica como uno de los peores reyes de Judá, uno de los peores reyes descendientes de David. Pero aquí es donde viene algo paradójico, algo contradictorio. Fue uno de los peores reyes desde el punto de vista de la narrativa bíblica. El libro de los reyes es un libro que busca poner como énfasis especial la relación de los reyes con el pacto de fidelidad con Dios. Entonces a Manasés se le coloca como un rey malísimo, uno de los peores o quizás el peor de los descendientes de David, desde el punto de vista de su fidelidad al pacto, porque este es un rey que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Pero
aquí es donde viene lo paradójico, de la historia de Jerusalén, este fue uno de los reyes que hizo que Jerusalén fuera más próspero. Fue un rey durante 55 años. Hizo calles, hizo murallas, construyó acueductos. Es decir, en cuanto a desarrollo social, en cuanto a desarrollo de la infraestructura del reino, un rey excelente. Ah, cómo trabaja, cómo nos trae desarrollo político, desarrollo económico, desarrollo comercial. Sí, todo muy bonito. Pero en los temas de la fidelidad del pueblo liderada por él, es de los peores reyes. Entonces esto es muy interesante porque nos permite ver lo que es la perspectiva del pueblo. Ah, estamos contentos porque nos hace ser prósperos, pero luego está la perspectiva profética, la perspectiva desde un punto de vista de la parte religiosa del pueblo. ¿Y qué fue lo que hizo Manasés tan malo para que digamos todo esto de él? Bueno, lea Segunda de Reyes capítulo 21 con muchísima atención, porque aquí se nos dice que aunque su padre Ezequías había hecho muchas cosas en favor de la fidelidad al pacto con Dios, se había mandado a quitar altares a los ídolos y en general había sido fiel a Dios. Manasés hizo todo lo contrario. Manasés ordenó volver a reconstruir los altares de ofrenda a los ídolos. Incluso colocó altares a los ídolos cerca de la plaza del templo de Jerusalén, es decir, lo que se conoce como los atrios del templo y en las esquinas del templo de Jerusalén. Eso es algo sumamente malo porque eso es profanar el lugar de la presencia de Dios colocando altares idolátricos. ¿Y a quiénes eran esos altares dedicados? Eran dedicados a Baal, un viejo conocido del que hemos hablado muchísimo desde el libro de los jueces, porque Baal era de los principales dioses cananeos, y también de Asherá o Aserá. Esta Asherá no simplemente era una diosa de la fertilidad, sino que Asherá también era adorada mediante un símbolo. ¿Cuál era el símbolo de adoración de Asherá? Era un tronco o un palo, un árbol adornado. Cortaban un árbol, lo adornaban y esa era también una forma de adoración a Asherá. Bueno, pues todo eso Manasés lo volvió a promover delante del pueblo. Y entonces fue como regresar a un tiempo que se pensaba que ya había sido superado de idolatría, pero en realidad fue regresar a Jerusalén a mayor alejamiento de Dios que antes, porque Manasés no solamente permitió todo esto, sino que dicen aquí en este capítulo que Manasés practicó la adivinación, practicó la consulta a espiritistas y que incluso sacrificó a su propio hijo pasándolo por el fuego a los dioses, es decir, a los ídolos. Wow, Manasés, aunque era descendiente del linaje de David, fue un rey terrible porque le dio la espalda a el culto exclusivo a Yahvé. Y por eso se anuncia que el castigo que va a recibir va a ser similar al que recibió Samaria. Recordemos que Samaria en el 722 había sido conquistada y destruida. Bueno, ahora estamos ya en el 680 en adelante y se anuncia que ellos también entonces van a ser entregados a los enemigos para que Jerusalén sea saqueada y que incluso sus habitantes van a ser llevados cautivos. Después de la muerte de Manasés, lo sucedió en el trono su hijo Amón, quien solo reinaría por 2 cortos años. Este hijo Amón también hizo lo malo delante de los ojos de Dios, al igual que Manasés, porque abandonó al Señor. A causa de su maldad, la de Manasés,
y la de su hijo Amón. Cuando Amón quedó en el reino, sus propios oficiales conspiraron en su contra y lo mataron. Pero incluso esos oficiales que mataron a Amón, también a ellos los mataron. O sea, se nos habla de que el pueblo estaba viviendo un caos en ese momento. Y terminaría entonces como rey en Judá el hijo de Amón, que se llamó Josías. Pero de Josías vamos a hablar después, porque cosas van a pasar con el reinado de Josías. De manera general, aquí como les he comentado, se presenta entonces un contraste. Manasés fue un rey extraordinariamente malo delante de los ojos de Dios, pero para el pueblo era un rey bueno, le dio crecimiento urbano, expansión agrícola, mejoró el comercio, les dio estabilidad económica. Por eso, aunque políticamente y socialmente fue un rey exitoso, él no fue nada fiel a Dios. Ahora, quizás nos surge a nosotros una pregunta, bueno, y si él fue así de malo, pero ¿por qué entonces de malo en términos religiosos? ¿Por qué él introdujo toda esa idolatría? Bueno, la Biblia no lo dice de forma directa, pero conocemos por documentos extrabíblicos y por la arqueología, que también es extrabíblica, de que durante esa época Manasés se volvió a convertir en un rey vasallo, es decir, en un súbdito de Asiria, y le pagaba tributos, y parte de los tributos que tiene que pagar tienen que ver con aceptar los dioses oficiales de estos otros imperios. Así es que toda esta idolatría, todos esos altares, no era necesariamente porque Manasés se le hubiera ocurrido, sino era parte de los tratados políticos a los que Manasés tenía que ceder para tener todo ese crecimiento económico y comercial, pues él cedía y dejaba que el pueblo tuviera esos altares. Y esto nos habla a todos nosotros ahorita en el siglo XXI muchísimo, porque quizás muchas veces nosotros también dejamos que la idolatría entre en nuestras propias vidas o en nuestras propias sociedades con tal de obtener ciertos favores y ciertos privilegios sociales. Es un llamado muy fuerte. Lo que leer a estos profetas nos hace reflexionar sobre la vida de cada uno de nosotros en el aquí y en el ahora. Eh, Así es que seguimos aprendiendo y mañana vamos a continuar con el profeta Isaías. Nos vemos.